Se decía a sí mismo de una manera sincera, agradable y natural que todo aquel que leyera sus poemas se sentía como su interlocutor. Quinto Horacio Flaco fue el creador de la lírica clásica romana. Fue un representante de la Edad de Oro de la época latina. Hijo de un liberto, Horacio nació el 8 de diciembre del año 65 a.C. en la colonia romana de Venusia, hoy conocida como Venosa. Cuando su familia se mudó a Roma, su padre le otorgó una educación digna de las familias más nobles. Imitando a los nobles romanos, Horacio finalizó sus estudios en Atenas, donde estudió literatura griega y filosofía. En el otoño del año 44 a.C. fue nombrado tribuno militar por Marco Junio Bruto, uno de los asesinos de Julio César, para luchar en el ejército republicano y contra los seguidores del emperador Marco Antonio y Octavio. A pesar de que estaba en contra de las guerras y las peleas políticas, Horacio, impetuoso y romántico, entabló amistad con Bruto. El hijo de un esclavo liberado estaba honrado de recibir el cargo de tribuno militar. Horacio lideró el batallón, pero 2 días más tarde le volvió la sensatez cuando fueron derrotados en Filipo. Cuando en el año 40 a.C. se declaró una amnistía general para los hombres de Bruto, Horacio volvió a Roma. Entonces descubrió que su padre había muerto y que sus bienes habían sido confiscados. Para escapar de la pobreza, Horacio consiguió un trabajo como escribano de cuestor. Con el tiempo, Horacio fue ganando el respeto de los círculos literarios romanos y conoció a Virgilio y Lucio Vario Rufo, quienes le presentaron a Cayo Mecenas, un patrón de los mejores poetas y un promotor de nuevos talentos. Fue a él a quien, a la edad de 30 años, Horacio le dedicó sus primeras poesías con el libro primero de las sátiras. Hasta Horacio, los antiguos poetas latinos revelaban los vicios y las imperfecciones humanas con un tono de superioridad moral. Horacio, sin embargo, aborda cuestiones éticas y sociales que están atemperadas con la tolerancia. Horacio publicó una colección de 17 poemas y no siguió los patrones de la poesía alejandrina, tal y como la moda de la sociedad demandaba. Los poemas construyen adaptaciones del estilo lírico griego creado por el poeta Arquiloco. Mecenas llegó a convertirse en su protector y amigo personal y en el año 33 a.C. obsequió a Horacio con una finca en las montañas sabinas. Horacio, sintiendo enorme orgullo por tener un amigo patricio, nunca abusó de su confianza. El poeta, que le denominaba la mina de oro en uno de sus poemas, no concebía demandar más generosidad. Además, Horacio siempre trataba a Mecenas de igual a igual, y eso satisfacía al patricio. Ocho años más tarde compuso el segundo libro de las sátiras. Por propia experiencia esta vez, Horacio no estaba interesado por ciertas encarnaciones de los vicios humanos, sino en los caracteres generalizados. La autoperfección se convirtió en el tema principal de la obra. En esa época, Mecenas presentó a Horacio en el círculo de amigos de Octavio Augusto. Aunque su amigo era cercano al emperador, el poeta fue cauteloso y continuó considerando a Mecenas como una mina de oro. Cuando Octavio le brindó protección y le ofreció un puesto como secretario personal, Horacio declinó la tentadora oferta debido a sus principios epicúreos. Augusto no se ofendió por la negativa de Horacio, pero cuando leyó algunas de sus odas y sus poemas, protestó diciendo: «Me ofende que nunca me hayáis hablado de estos poemas. ¿Puede ser por miedo a que los ciudadanos encuentren vergonzosa tu cercanía a mí?» Horacio envió una carta al emperador que decía lo siguiente: «Oh César, tenéis tantas obligaciones manteniendo la moralidad del imperio de Roma, protegiendo al prójimo, juzgando lo malvado. Dañaría yo a la prosperidad de la nación si con mis largas conversaciones os robase un instante de su valioso tiempo». En el año 17 a.C. se celebraban los Juegos Seculares en Roma con motivo del centenario de la ciudad.
Para tal evento, Augusto encargó a Horacio que compusiera el himno Carmen Seculare. Esta poesía lírica se representó en el templo de Apolo, y el gobernador tuvo que confesar los méritos poéticos al creador de la obra. Horacio y Mecenas siguieron conservando su amistad hasta que el patricio falleció. El poeta siguió sus pasos tan solo 2 meses más tarde. Horacio murió el 27 de noviembre del año 8 a.C. Pero su poesía es inmortal. Los sátiros Perseo y Juvenal imitaron a Horacio. En la época del Renacimiento aún se admiraban sus escritos. La poesía de Horacio ha sido estudiada, comentada y se ha traducido a muchos idiomas. Su inmortal poema Más que el bronce ha tenido numerosos imitadores, y así muestra el poeta la veracidad de su profecía respecto a su inmortalidad literaria. He levantado un monumento más perenne que el bronce y más alto que la regia edificación de las pirámides. When I have seen by chance fell hand defected.